Señoras, señores, muy buenos días. Nosotros estamos agradecidos con todos ustedes que desde esta hora están en sintonía con nosotros, con el programa Primera Hora, el matutino por Teleimpacto, canales 22 y 52. Nosotros estamos desde aquí, desde la República Dominicana, para todo el mundo. Televisión Dominicana para todos nuestros amigos televidentes en el exterior. Primera Hora TV, nuestro canal en YouTube para vernos en diferido, como también aquí en el país 22 y 52. 22 en los sistemas de televisión por cable a nivel nacional de WIN, Aster y Tricom. También el 52 de Claro TV. Gracias, señores. Nosotros tenemos para todos ustedes comentarios, informaciones, noticias, artes, deportes, todo lo que es necesario para que usted comience el día muy bien informado. Como siempre, buen día a Santiago Cuesta Curi y todos los demás muchachos del equipo. Santiago, ¿cómo va todo? Buenos días, señor. ¿Cómo están las actividades? Viendo la temperatura caliente hoy, ¿eh? Y viéndolo usted que se acomodó, Sí. no se dio el acero, ¿qué pasó? No, me tumbó. No. Lo que pasa es que la película que te dije, Sí. Ah, pero inmediatamente terminé la película, era cero o la menos cero. ok. Cuando me pasan la menos cero, ya a los 3 días ya tengo cabello. Pero se le ve todo lo que va a pensar, entonces es peligroso. No, pero también hay que estar lúcido. Hay que lucir el pensamiento. Para que nadie se atreva. Como decía el filósofo aquel, Sí. tú te engrandeces cuando eres capaz Sí. de exhibir tu pensamiento. ¿A través de qué? Sin temor. Claro, a través de tus acciones. Así es. Eso es lógico. No, que es verdad eso. Pero El bueno. ser humano tiene que lucir su pensamiento. Pero don Manuel, mire, buenos días. Que el Todopoderoso Dios nos permita a mí, a Genchi, con la ayuda de Jesucristo, poder cada mañana compartir con ustedes este su matutino Primera Hora. Y lógicamente agradeciéndole a todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad que nos acompañan siempre, tanto en el país como en el exterior, a nuestra gran legión de seguidores en la diáspora dominicana, tanto en Nueva York como en Europa y en las demás islas, Centroamérica, Suramérica y hasta en África. Por tanto, nosotros nos sentimos orgullosos de poder contar con ustedes y sobre todo con la gran preocupación de los dominicanos que sienten que el país no está siendo bien gobernado. No digo no bien gobernado por el hecho de que no haya presidente, sino de la forma como hasta ahora va enrumbándose el país y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que lejos de traer paz y tranquilidad, y como dice el mandatario en el día de ayer, o no sé si fue el sábado, durante el fin de semana, que la economía está buena, porque cuando en un país el 30% es de clase media, eso es para gente, y apenas un 25% en la pobreza, es porque un país va bien. Entonces, si 25 más 30 son 55, ¿a dónde está colocado el otro 45%? Sería entonces, si la clase media está en un 30% y la pobreza anda en un 25%, ¿quiénes serán los dueños del 45%, gente? Esa sería una pregunta que yo me gustaría hacerle a todos. Porque el presidente Danilo Medina habló de un 30% que ha pasado a la clase media. Pero una clase media que usted pudiera decir que ese 30% incluye apenas un 10% de algunos empleados privados y el 90% tiene que ser de esa clase media pujante del Partido de la Liberación Dominicana y los cargos en el gobierno, que son los dueños de comprar apartamentos lujosos en el Gran Santo Domingo y especialmente en la urbe del Distrito Nacional. Ahí sí se puede exhibir que existe una gran cantidad de dominicanos, pero que no sobrepasa en la ciudad capital las 300,000 personas que viven en esos lugares
de bonanza donde no se va la luz, donde hay agua potable, aunque no en condiciones de tomarla, pero tienen recursos para tener diferentes tipos de aguas y comer alimentos buenos y combustibles sin que no le afecte el alto costo. Hoy sale a relucir el Henchi que hay preocupación en los comerciantes porque se han disparado los artículos de primera, de segunda, de tercera y hasta de quinta necesidad. Era natural que se dispararan. El alto costo de los combustibles es lo que justifica, según el transporte, que aunque no haya sido así, los precios de los artículos de consumo masivo aumenten en la República Dominicana. Pero eso no le importa a los políticos. De eso no habla ningún candidato, ni mucho menos el gobierno le interesa, porque es una preocupación de la sociedad y la sociedad tiene que callar. Y si usted le agrega a eso también el tema de las candidaturas presidenciales, entonces ahí le da miedo. Y digo miedo porque todos los días sale un candidato del PLD. Nunca como ahora se había activado la famosa fábrica de presidente de Leonel Fernández, la llamada fábrica del PLD. Ya vimos dos nuevos aspirantes que se suman en el fin de semana. Uno es acusado de corrupción de más de 1.000 millones, absuelto como es normal por la impunidad de la justicia. Él es director de INAPA, acusado por el mismo gobierno que él estuvo de más de 1.000 millones de corrupción, pero absuelto por el mismo gobierno después, el señor Alberto Holguín. Y ahora aparece en una candidatura presidencial 2020-2024. Pero señores, nos estamos volviendo locos. Aparece la ex ministra del Ministerio de Trabajo, Marisa, ¿cómo es el apellido, Henchi? Hernández. Marisa Hernández, aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Todo el que pasa por un ministerio en el PLD es de la fábrica de presidente. Tiene las condiciones económicas para aspirar de una vez. Busquen todo el que ha aspirado en el PLD fuera de Leonel y Danilo. Ya es presidente y presidente actual. Todo es por un cargo y de ahí salen como candidatos, sin ninguna trayectoria, sino simplemente dirigentes del Comité Central del PLD, algunos del Comité Político, y es un aval porque hay recursos suficientes para lanzarse a una candidatura y llenar el escenario a través de la compra y el pago de dádivas. Así es el sistema. Vimos también a Carlos Amarante Vallet, que sigue exhibiendo fortuna en campaña, después de su paso por el ministerio más rico del país, que hace candidato, como es Carlos Amarante Vallet, que pasó por el Ministerio de Educación y su 4%. A eso agréguele también que por ahí anda ya Andrés Navarro haciendo los pininos para lanzar su proyecto, también saliendo del Ministerio de Educación, donde está la fortuna, el tesoro de los ministros, 4%, que se utiliza para todo, para comprar conciencia, para todo lo que pueda haber, menos para pagar, porque ni los anuncios lo pagan. Ese mismo Andrés Navarro, que ya anda por ahí queriendo ser el más humilde de los humildes, montarse en un metro para que la gente diga, ah, pero es humano, andar en un carro público y tirar una primera bola. Ya esas son las farándulas de la campaña. Ay, qué humilde Andrés Navarro. Mira cómo anda. Es bien el hombre, con el 4% de la educación atrás para hacer campaña. Así es bueno, arquitecto. Así se maneja el presupuesto, construyendo. Después que usted habló de
hacer una reforma dentro del sector de educación. Y mientras el presidente de la República y los presidentes nombren ministro de Educación con esa proporción de ingresos que tiene esa dependencia, que es la mayor, y de ahí salgan candidatos a la presidencia, estamos más que jodidos para la educación. Somos últimos en casi todo en el aspecto educativo, pero somos primeros en elegir, después que se instauró el 4%, los dos primeros aspirantes a la presidencia. Qué casualidad. Carlos Amarante Valesi, viendo fortunas de pre-campaña a lo interno, donde no ha podido mostrarle a nadie, conforme a la famosa ley 3318, de dónde salen los recursos para él hacer una ostentosa candidatura presidencial. Y lo mismo ahora le está haciendo ya de antemano a Andrés Navarro. Qué casualidad de sistema. Mientras la oposición no se atreve a cuestionar de dónde salen los fondos, existiendo una ley. ¿Dónde está la declaración jurada de bienes para usted ostentar una candidatura presidencial a su llegada y a su salida? ¿Y dónde está el reporte de los ingresos de quienes aportan a su campaña para usted hacer spot, comando de campaña, tener gente, afiche, banderas? ¿De dónde salen? ¿Dónde está la famosa transparencia? Ya la ley 3318 tiene 8 oposiciones de demanda, y en la cual está incluida que nosotros, los que hablamos en la prensa y los que trabajamos en las redes sociales, podemos ser objeto de demanda por los corruptos. Y usted está condenado por lo que usted diga que hizo algo indebido en una institución. Es usted el que va a ser condenado, no el corrupto. Aquí nadie tiene que demostrarle a nadie de dónde sacan los fondos para hacer campañas electorales. Este es un país asqueante en la transparencia. Nadie tiene que rendir cuenta cuando sale de un ministerio, de la presidencia, del Congreso, de la alcaldía. Nadie en lo absoluto. No hay que rendir cuentas. ¿A quién? ¿A qué sociedad? Si la sociedad no existe para los políticos ni para las instancias. Entonces todos los días uno se siente más preocupado. Dice Domínguez Brito el fin de semana que hay que romperle la cabeza a los ladrones. Entonces cuando usted lee, los ladrones para Domínguez Brito es el narcotráfico. Y que él, durante su hegemónica travesura por el Ministerio Público como Procurador General de la República por segunda ocasión, fue drástico contra el narcotráfico. Y yo le preguntaría a Domínguez Brito, ¿y el narcotraficante es ladrón? El narcotraficante vende estupefacientes. Y cuando lo atrapan, entonces el Estado le roba todo lo que él ha adquirido de manera ilegal. Y es el Estado que se queda con todo. Entonces no sabe cuál es el ladrón. Y después que le quita lo que tiene, entonces lo lleva a la cárcel. Y después para su casa. Y muchas veces no llega ni a la cárcel. Ahora, ese es el que hay que romperle la cabeza. Sí, está haciendo daño a la sociedad. Pero ese no es el ladrón, Domínguez Brito. El ladrón son donde tú estabas, que conociste bastante, en el Ministerio Público. Un listado inmenso de ladrones en el gobierno en el que tú estabas, en este, en el anterior y en todo lo que tú conociste. Y solamente llevaste a Félix y un escándalo y más nada. No había más ladrones en el gobierno en el que tú estabas como procurador y en el anterior. Entonces tú no fuiste duro contra los ladrones porque no encarcelaste a nadie. A narcotraficantes, bueno, esos se encarcelan solos porque la ley lo penaliza. Como penaliza a los ladrones que se roban el dinero del Estado, pero esos no fueron encausados. Entonces, no tiene sentido que usted se pare a decir que hay que romperle la cabeza a los ladrones. El país anda buscando a quién es que le van a romper la cabeza.
Porque en Odebrecht ahí están todos. Y usted no habla absolutamente una palabra del caso de Odebrecht. Ni de ninguno de los otros robos dentro de los gobiernos donde usted estuvo. Porque tuvo los dos, en el de Leonel y en el de Danilo Medina. Y en ambos la corrupción ha sido incontrolada. Entonces, su papel en el Ministerio Público fue un fiasco. Y si nos vamos a Carlos Amarante Baré, ¿de qué puede estar hablando Carlos Amarante Baré? Denuncia de corrupción inmensa en el Ministerio Público durante él estuvo en educación, cuando tuvo en migración. Porque ahí están. Por ahí él no ha podido demostrar a esta sociedad, ni él ni Navarro, dónde están las famosas 548 cocinas compradas con el dinero del pueblo y que no se sabe dónde fueron a parar. Y es un candidato. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Hoy amanece que todos los artículos de primera, segunda, como dije al principio, aumentaron de precio. Eso no le interesa ni al gobierno ni a los candidatos. El problema que hay es a quién le tiro, a quién no le tiro. Y en la sociedad cayéndose a pedazos. Todos los días la situación más delicada económicamente en el país, pero no para los políticos. Tenemos Montana por ahí exhibiendo su millonada en campaña y nada pasa. Porque solo tienen derecho a ser corruptos, a robar y a ser candidato en el PLD. Solo tienen derecho. Y el que lo difama tiene que ir a la cárcel. No tienen de dónde demostrar el origen de la fortuna que tienen. Por eso yo insisto que la sociedad es más corrupta que los políticos, porque lo sigue. Después no se lamenten. Y vuelvo y reitero, van a modificar la Constitución de la República, porque así será. Los diputados que faltan están ubicados y le van a dar su dinero. Ya el Pidio Báez lo anunció. No se sorprendan. Y el Pidio Báez sabe por qué él anuncia eso. ¿Por qué se tiene que sumar el Pidio Báez? Porque aquí hay gente que tiene que sumarse a la voluntad y a merced de lo que se persigue dentro del gobierno. Porque tienen debilidades y compromisos que no pueden salir a la luz. Y eso es un instrumento para ser utilizado en el Congreso. Ustedes saben que hay muchos congresistas que deben favores, que estaban en lo de Odebrecht y fueron excluidos. No es verdad que se van a negar a levantar la mano para modificar la Constitución. El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, está hondamente preocupado por su candidatura, por seguir en el poder. Porque el problema no es el poder, es el miedo. No a perderlo, sino a lo que le puede pasar. Y en el gobierno lo que hay es temor. ¿Quién va a llegar? Si llega Leonel Fernández, vamos a pasar trabajo. Si llega Luis Abinader, vamos a pasar trabajo. Si viene Hipólito Mejía, todo va a estar tranquilo. Porque Hipólito ya es parte del gobierno. Y la preocupación del presidente Danilo Medina no es seguir siendo presidente. Es que no lo enjuicien a él y a sus entornos. Que no lo desacrediten. Que algunos a lo mejor puedan ser hasta extraditados. Ese es el problema que hay. Y Leonel Fernández lo sabe. Y cuando Bauta dice que en el PLD fue una institución formada por Juan Bosch y que allí no va a haber división y que todo está bien, usted se asusta, porque Bauta decirle ese disparate, queriendo esconder y bajar para adentro y no para afuera,
cuando él sabe muy bien lo que se orquestó con él, con la corrupción de salud pública, que ya se la puntillaron los 434 millones, cambió el discurso, porque a todos le tienen una, porque todos entre ellos tienen algo que sacarle. Y hoy Bauta cambia el discurso, tiene que cambiarlo. Y eso de que no va a haber modificación en la Constitución, mentira, hasta Leonel Fernández va a ceder. Dicen ellos que no. Pero todos esos diputados de Leonel van ahí a levantar la mano. La cola del cometa Halley es demasiado larga para atreverse a negarse a lo que persigue el gobierno. Danilo está trabajando con toda su calma, porque en marzo él entiende que ya está todo resuelto y todo el mundo encauzado a modificar y quitar el nunca jamás. Por casualidad lo de Monchi, lo de Francisco Javier, lo de Camejo. No, no es casualidad. Ni el cambio de discurso ya de pasivo, de Bauta. No, señores, ese es el PLD. Hay temor. Entre ellos mismos tienen temor. Y Danilo Medina, aunque usted no lo quiera, va a ser candidato. Y ustedes se darán cuenta. Que gane, eso es otra cosa. Que pierda, es otra cosa. Pero preocupación demasiada existe en torno a él y a sus correligionarios. Temor de que otro llegue, porque están conscientes de lo que han hecho. Y entonces hay que protegerse. El problema de la candidatura en el PLD no es por ser candidato, es por protección, por temor, por miedo. Y eso es lo que se está viviendo en el país. El descuido que hay es inmenso, porque toda la atención está exclusivamente en cómo seguir en el gobierno. Cómo frenar a este, cómo frenar a aquel y cómo entender de que yo debo de seguir. Y no lo sabe Leonel Fernández. ¿Usted han visto a Leonel de nuevo activado políticamente en el país? No, ni lo verán. El que está activamente en política es Danilo Medina, no Leonel Fernández. Está activamente en política Luis Abinader, Ramfi Trujillo, Hipólito Amedia. Así es que está el sistema de los aspirantes. Porque hay temor entre los aspirantes. Pero lamentablemente, el país tiene que seguir. Y las cosas no pueden ser así. Ahora, Genchi y yo tenemos un compromiso de decir la verdad. Que no le guste a mucha gente, bueno. Yo sigo diciendo que Danilo Medina se modificará la Constitución y va a ser candidato en el 2020. Genchi. El hecho de que los comedores económicos, porque yo muchas veces entiendo que, y el gobierno da a entender de que no hay una consonancia, no hay una unificación desde el punto de vista del programa o la estrategia informativa del gobierno, muchas veces ponen entredicho las diferentes situaciones que se dan a lo interno de él. El presidente de la República se destapó en el día de ayer con la información de que aquí la pobreza anda por un 25%. Pero eso de la pobreza que anda en un 25%, hay que ver qué cantidad de ese 25% está en pobreza extrema. Y digo pobreza extrema y puede resultar en un momento determinado hasta exagerado, porque aquí hay un grupo de gente que se mantiene opinando y hablando sobre la situación del país, pero no tienen a ciencia cierta una conciencia de cuál es la situación de muchos dominicanos y dominicanas a todo lo largo y ancho de la República. Hay mucha gente que cree en nuestro país que aquí la gente come 3 veces al día. Y se le olvida de que aquí hay gente que come algo, no voy a decir que come
en el sentido propio de los términos que utilizamos los dominicanos, Masticar. que come, sino que ingiere algo una vez al día y se levantan con eso incierto. Sobre eso, entonces, el presidente de la República dice ayer eso y hay un 45% entonces que anda volando. Hay 25, ya más de 30 de la población ya está en clase media. Hay 25 que están creciendo y hay un 45 que no se sabe en qué condición está. Pero no es menos cierto de que la politiquería que envuelve el nivel de vida que en un momento determinado tenga cierto segmento de la población dominicana no es más que un sofisma, eso es algo que se utiliza políticamente para entender que aquí está mejorando cuando se habla de una economía que crece y realmente los indicadores que crecen de la economía son comunicación y tecnología. Y todo eso ya es necesario porque aquí en la República Dominicana, el dominicano entiende que debe estar comunicado y que debe invertir parte importante de sus ingresos en tecnología y en comunicación. Y eso, claro está, como son segmentos que tienen que ver fundamentalmente con los sectores económicos, como es el caso de la comunicación, que es un renglón, es un segmento importante de la medición económica. Entonces, ahí se refleja ese supuesto crecimiento. Un crecimiento también que es falso, a mi entender, a mi humilde entender, porque nada puede crecer endeudándose. No es un crecimiento real sobre la base de la deuda, porque tú estás buscando para tener activos, pero también incrementando por otro lado el pasivo, y entonces así eso crea mucha dificultad. Entonces, el presidente salta con eso, y el director de los comedores económicos dice que hay aproximadamente unos 4.5 millones de raciones diarios en la República Dominicana que se llevan a los diferentes barrios del país con el objetivo de venderle la comida a 10 pesos a la gente. Entonces, si realmente hay, porque oigan cómo es el asunto, porque es que la gente entiende que quedarse pensando solamente en la superficie, eso es lo atinado. Entonces, hay un 45% que no se sabe en qué nivel de ingresos se encuentra. Entonces, los comedores económicos venden cada día 4.5 millones de raciones a 10 pesos cada una. Si realmente aquí hubiera, mire, el dominicano, que es un ser de por sí comparón, no va a ir a meterse a una fila ni a un molote que estén vendiendo comida a 10 pesos si tiene su condición económica, aun sea medianamente resuelta. Honestamente se lo digo. Eso no es verdad. Y si él dice que son 4.5 millones de raciones, una ración es una persona. Por lo menos son 4.5 millones de personas que cada día están en la obligación, porque su ingreso así lo determina, de pagar 10 pesos por una comida que se lo lleva los comedores económicos. Entonces, un 30% que no tiene necesidad de la comida de 10 pesos y entonces un 25% entonces que no tiene necesidad tampoco de la comida de 10 pesos. Porque sí hay solamente un 25% de niveles de pobreza, entonces eso indica de que esa gente puedan tener o no necesidad de esa comida de los comedores económicos, o también pueden tenerla. Entonces, uno dice eso y se atreve a decirle a la gente que aquí hay personas que no comen al día. Mucha gente no come al día aquí en la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque como eso les resulta imposible a mucha gente mentalmente, porque estamos en la mayoría, producto de la gran migración del campo hacia la ciudad, estamos concentrados en las grandes ciudades, en los municipios cabeceras y en la capital y en el Gran Santo Domingo de la República. Por eso ustedes ven que el Gran Santo Domingo es la provincia más grande y la mayor cantidad de habitantes, porque ya el Distrito Nacional creció hasta un lugar y entonces ahora surgen todos los colaterales. Y en nuestro país hay gente que no come al día. Hay muchos niños que no se beben un biberón de leche, una taza de leche, un vaso de leche. Aquí en nuestro país hay mucha gente, muchos niños que todavía
tienen 5 o 6 años y no han ido a la escuela. Hay una serie de situaciones que se envuelven ahí y esto quiere quedar al traste necesariamente con lo que son las declaraciones del presidente de la República. Algo que yo entiendo que debe tener mucho cuidado el presidente y cualquier otro político que quiera venderle a la población, porque ya este pueblo no es tan así como era en el 2012 o en el 2016. Este pueblo ha avanzado mucho y ha abierto los ojos. Y en ese sentido, yo me atrevo a apuntar de que el presidente de la República, consciente de esa situación, debe hacer todo lo posible de que cuando vaya a emitir declaraciones que no sean tan tremendistas, porque entonces eso llama a la gente y usted sabe cómo la gente, el dominicano tiene una particularidad muy especial para expresarse, para denotar su inconformidad con lo que le dicen o con lo que ve. Y decir que aquí hay una clase media de un 30%, yo creo que eso es exagerado. Porque aquí todo el mundo sabe que producto del incremento, la disminución del empleo, la falta de oportunidad sobre todo de los jóvenes, porque es un país netamente joven, y otros elementos, otras variables económicas que aquí en el país somos deficientes, hacen entender de que no puede ser verdad que una parte importante de la población dominicana sea más de un 30% clase media, porque ese colchón no existe ya hasta el extremo. 30% significa de que de cada 100 dominicanos hay 30 que pertenecen a la clase media. Y si hay 30 que pertenecen a la clase media, no es verdad que aquí pueda haber pobreza extrema. Si no así, vámonos a las fronteras de este país. Vámonos a las orillas, como uno dice, a los puertos allá y todo eso, para que ustedes vean. Vayan al extremo sur para que ustedes vean todavía casitas, en qué condiciones están, y ahí vive mucha gente. Y aún en el Cibao Central también. Y en los viveros de los ríos. Entonces, en los cinturones de miseria que crecen cada vez aquí en la República Dominicana. Entonces, señores, yo creo, y me disculpe el presidente de la República, pero tengo el derecho sagrado de disentir de él. Cuando leí la declaración, no me quedó más nada que arrugar las cejas. Digo, ¿qué pasó? Porque 30% de aquí de clase media. Bueno, yo creo que eso es algo, pero deben hacer lo posible también de que haya una unidad informativa del gobierno. No puede hablarse de clase media y se está distribuyendo 4.5 millones de raciones diarias. Significa que si el gobierno tiene ese programa es porque hay gente que tiene problemas para comer. Porque si no existiese ese problema para comer, entonces no tiene sentido que el gobierno, a través de los comedores económicos, tenga necesariamente que despachar 4.5 millones de raciones al día en todo el territorio de la República Dominicana. 4.500.000 personas es mucha gente. Y si el gobierno tiene un programa de llevarle una ración a 4.500.000 personas en el país, entonces yo no puedo entender de que hay gente aquí que está en un nivel de pobreza de un 25% de la población. Porque si somos 10 millones 4.5 millones y pico de personas, entonces hay 4.5 millones de personas que utilizan la ración oficial que envía el Estado a un precio de 10 pesos a las diferentes demarcaciones. ¿Cómo usted me puede decir a mí entonces que la pobreza está en un 25%? Digo, diciendo yo, no sé, usted a lo mejor que me está mirando, haga su simple cálculo y entonces entiende. Porque si somos 10 millones y medio de personas, 4.5 viene siendo aproximadamente el 47% de la población dominicana. Entonces, dígame usted, porque por eso es que le estamos diciendo siempre en este programa, óiganme, no suelten tantas cosas. Que hay mucha gente que si quiere el chin de materia gris de neurona que tenemos, lo estamos dedicando a pensar. Sabemos que otros no, y por eso lo hacen. Y otros que son borregos. Y además se mantienen diciendo así, e hipotecan y empeñan el cerebro. Pero ese no es el caso de todos los que estamos en los medios de comunicación. No es así. Hay pobreza, hay disminución de la pobreza, y entonces sucede que hay 4.5 millones de raciones diarias que los comedores económicos le llevan a la gente a los barrios para que pueda comer. Y a los pueblos. Y a los pueblos.
Sí, porque hay comedores económicos, unidades en los diferentes En pueblos. todo. Entonces la gente, el que va, sale de su casa a ir a comer al comedor económico por 10 pesos. Su situación está mal. Ustedes saben todo lo que eso implica. Y dice él Ah, que que la en muchos de comida- los casos no tienen los 10 pesos, hay que darse. Entonces, consciente de eso, creo que la unidad de información del gobierno tiene que estar clara en eso. El presidente no puede decir una cosa y después viene un funcionario y con una declaración la pone en tela de juicio. Pero agrégale, Porque así no puede ser. Entonces. agrégale, Genchi, que el mismo comedor económico y el gabinete social de la presidencia y también el plan social de la presidencia reparten reacciones. Entonces, O sea, si esos son la cocida, ujú, la comida, Ujú. 4.5 millones. ujú. Y la funda que dan también. Entonces, ¿Cuántos millones de funda con los artículos que tú dices que no llega a 400 pesos ujú. distribuyen también los mismos comedores económicos y el plan social de la presidencia? Entonces, si ese plan social existe y tiene una función No, que da millones de raciones, raciones. entonces si se Entonces, saben a quién se la llevan, pero en lo de las raciones yo lo pongo en tela de juicio porque al fin y al cabo tú sabes que esos no son números ciertos y eso va en una gran parte a lugares que no tiene que ir. Porque ¿qué tiene que buscar un diputado que le entreguen 500 fundas de esas? no, eso es parte del clientelismo. Entonces, ¿para qué? Para darle 10 a una gente, van y se la llevan y otras la botan como en San Juan, que hay furgones que se dañan y camiones y unidades. En Elías Piña, el senador, la tiene Entonces, furgones no, y en San Juan también pasa lo mismo. No Pasa solamente igual. sí, hay gente que se la dan y, Pero eso, recuerda- y eso se pierde. Recuérdate que hay otros también diputados y que eso va para a colmados de ellos. Sí, exactamente también. Entonces, O sea, y no se hay le- control de eso. No, y se le da En la mucha- misma botella de aceite, la Sí, misma sí. lata de salsa, Sí, todo eso, la pica pica, Eso es verdad. terminan vendiéndola en No, colmado. también hay gente que se le da y ellos van y la venden. Y la venden. Tienen donde llevarle y hacen Sí. su par de cientos de pesos ahí. Entonces, consciente de eso, entonces sí, porque en la misma medida que se van disminuyendo los niveles de pobreza, los programas sociales del gobierno tienen que ir disminuyendo. No, eso no. Porque Ha ido en entonces, aumento. eso es claro, pues es inversamente proporcional. Ha ido en aumento. Si crece los niveles De en mejoría. de la gente, los programas del Estado tienen que ir disminuyendo en su cuantificación, porque eso es una cosa sencilla de entender. Para eso no hay que ser un gurú de los cálculos. Oh, pero claro, entonces hay 4.5 millones de raciones de platos de comida cocida que se la llevan a la gente a 10 pesos en las diferentes demarcaciones del país. Entonces hay un programa de la presidencia que emite, que prepara millones de fundas que se entiende supuestamente para llevársela a los más necesitados. Entonces, señor, aquí hay problema para comer. Aquí hay problema para comer. Entonces, si usted que es PLDista, con todo su derecho, cualquier tipo de formación, o militante, o simpatizante, o quien sea, yo le invito a que siquiera por 5 minutos utilice su cerebro para que usted desmienta lo que yo le estoy diciendo. El mismo gobierno contradice la declaración del presidente. Millones de fundas y 4.5 millones hay que llevarle de comida hecha a la gente para que coma Diariamente. diariamente. Y entonces hay un 30% de clase media, hay un 25%, el 25% ¿qué es lo que es? De pobreza. El 25% de pobreza. Eso será de extrema. Entonces, bueno, tiene que ser a lo mejor de pobreza extrema porque el otro Sí, porque 45%... andaba un 18 y a como va la condición económica de los dominicanos, tiene que haberse disparado. Yo que duré muchos años trabajando en organismos internacionales para eso, a mí quiero agregarte a eso que tú dices, y el régimen contributivo y no contributivo de salud, que Sí. busque cuál es el índice de aumento del régimen no contributivo de salud por la alta incidencia de pobreza y de falta de empleo. Sí, O sea, ¿por dónde anda ese régimen? Que Sí. es incontrolable. Sí, porque el presidente de la República, en esas declaraciones que emitió, se le olvidó que para que la clase media pueda ser un 30% aquí en el país, hay otros factores y hay otras variables que el gobierno no le garantiza a la población
para que pueda estar en ese nivel Escalar. de ese escalafón social. Sí, escalar a una Entonces, clase media. tú no puedes decirme a mí que hay clase media aquí en este país cuando tú no le ofreces un servicio de salud adecuado, ni un transporte, ni un servicio energético, ni una educación de calidad, ni una disminución en la tasa de desempleo. Ni la seguridad. Entonces, aparte de eso, no tiene seguridad ciudadana, pero ya eso, la seguridad ciudadana está dentro de los segundos niveles de clasificación. Pero esos 5 elementos fundamentales, para que haya una clase media en una sociedad, eso tiene que estar garantizado. Resuelto. Porque si hay clase media es porque utiliza con eficiencia los servicios de salud del Estado, disminuyendo los costos que pueda tener para el cuidado de su salud. Eso repercute en un beneficio. Si tiene transporte adecuado, eso indica que puede utilizar el transporte que le ofrece el Estado porque es su obligación, y entonces hay una disminución. Si tiene vehículo, hay una disminución de sus gastos porque no consumiría tanto combustible. Si hay energía, que sea una energía estable y no tenga que buscar energía alterna para aumentar entonces sus ingresos, para que aprovechar más sus ingresos. Si hay necesariamente una tasa de desempleo menor, significa de que hay más ingresos en la población, hay más posibilidad de trabajar, y entonces el dinero podría anotarse más y habría mayor consumo. Pero recuerden ustedes que durante toda esta semana pasada le estuvimos diciendo... Te faltó una. ¿Cuál? Si hay un nivel de educación al nivel garantizado, educativo, que el más costoso sí, de claro, todo, claro. Que le garantice a una clase media que sus hijos van a ir a la universidad sin tormento y van a ir a la escuela sin tormento, entonces sus niveles de ingresos se merman. Exactamente. Totalmente. Entonces, pero tú tienes que pagar un colegio que es altamente costoso. A esa misma clase media, el costo de colegio es elevado. Transporte y colegio. Transporte y colegio. Y merienda. Exactamente. Porque no está en la escuela. Y útiles. Terrible. Y uniforme. Y reinscripción todos los años. Todos los años. Entonces el gasto solamente de educativo de la llamada clase media es insoportable. Entonces, y si te va el de salud, ni hablar. No, porque eso colapsó. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que toda esa cantidad de dinero que se ahorra el ciudadano, que se ahorraría. Entonces, ¿qué hace eso? ¿A qué contribuye eso? A que haya una propensión al ahorro por cada persona y pueda tener en un momento determinado una garantía de recursos líquidos en el banco. Incrementar su posición de clase. Exacto, porque de media baja, subir a clase media, de pobre, subir a media. Y entonces, en un bajo nivel. En un bajo nivel. Entonces, ahora, los recursos que tiene. Falta otro, mi querido colega. ¿Cuál? El más tedioso de todo para la clase media, para poder existir clase media, y el costo de vivienda. El costo de la vivienda. O sea, el costo de alquiler de una vivienda, para usted poder decir que usted vive en clase media y vive en el centro de la ciudad, vive en un buen apartamento, porque para usted hablar de clase media de un 30%, usted tiene que vivir en Cerrallé, en Naco, en Piantini, usted tiene que vivir en un apartamento donde el costo mínimo es 30,000 pesos. El mínimo. Estamos hablando del mínimo de cualquier apartamento. En todo esto, la gran urbe que puede llamarse clase media del distrito y en la provincia de Santo Domingo. Y si usted tiene que disponer de 30, 35,000 pesos, nada más para la mensualidad de una vivienda, ¿cuánto usted tiene que ganar? Exactamente. Entonces, ¿y cuál es el salario de la República Dominicana? No, y que le pueda dar y si usted le suma eso, alimentos, transporte, combustible, salud, colegio, recreación. Oíme, usted tiene que hablarle a una gente que gane para poder solventar todo eso, mínimo 200,000 pesos mensuales. Ahora, ¿cuántos dominicanos y dominicanas, señor presidente, tienen capacidad para ganar 200,000 pesos mensuales que no sean los que están dentro del sistema del partido de gobierno y dentro del entorno del gobierno actual? O sea, es limitado. Oye, Cuesta, en la misma medida que producto de la facilidad y excelencia de todos esos servicios que contribuyen a que la población pueda ahorrar,
Eso es también lo que le puede dar en un momento determinado la alternativa de poder tener su apartamentito, sacar su casa, comprar su casa. Sí, pero cuando Porque tú lo el sacas, ahorro, ¿cuánto cuesta? porque el ahorro, Esa es otra cosa. Qué bueno que tú topaste. Pero dame esa. sí, Si una persona de alquiler paga 30,000, nosotros dos sabemos lo que significa sacar un apartamento en esta sociedad. sí, Porque los apartamentos en este país son para narcotraficantes y para ministros y delincuentes de los gobiernos. sí, así es. Poder sacar un apartamento porque un banco te va a cobrar mínimo 30,000, 40,000 y hasta 50,000 mensuales. Eso ¿Y es cuánto usted debe de ganar Eso es para verdad. usted asumir un compromiso de 10, 15 años de más de 40,000 pesos a una institución financiera? Sí, así es. ¿Cuánto paga anualmente? ¿Y quién le garantiza un empleo en esta sociedad de 15 a 20 años? A nadie, que no sea los políticos que han estado en el gobierno, que ya van para 16 años, ahorita van a tener, 16, y pudieron haber sacado lo que ellos le vino en gana. Porque ahora tú estás viendo que Banreserva acaba de anunciar que tuvo una feria de un fin de semana y donde adquirieron 5.500 vehículos nuevos por más de 7,000 millones de pesos. ¿Quiénes adquirieron esos vehículos nuevos? Estamos hablando que entra al parque vehicular 5.500 nuevos vehículos. Coja la lista y que el Banco Reserva la dé de quiénes son los adquirientes en esa feria. Si no, el 90% son empleados del gobierno. Y un mínimo de empleados privados, porque no puede accesar a eso. Además, recuerda que para tener Son acceso, ellos los que pueden cambiar vehículos. para tener acceso a ese financiamiento, tú tienes La que facilidad tener, del banco. no, y un historial crediticio y al mismo tiempo, No me van a descontar, gente. como es el Banco de Reservas, Directo del Banco de Reserva. como es el Banco de Reservas, Sí. también hay muchas prerrogativas porque hay mucha gente ahí que se le hacen pagos con esos financiamientos. Vamos a estar claros en eso. Comisiones muy buenas. No solamente comisiones muy buenas, sino orden que se dan Sí, de para que, instituciones. para que se le entregue un vehículo. Entregan un vehículo a fulano. Sí, exacto. Entonces, A través del Banco de Reserva. Exactamente, consciente de eso, hay una serie de elementos que envuelven eso para que una gente pueda entender, para que se pueda entender que la sociedad dominicana tiene un 30% y pico de gente que pertenece a la clase media, que ustedes saben que no es así. Pero todo ese tipo de cosas es para que ustedes vean hasta dónde, para hablar de clase media y para hablar del traslado de un nivel de vida a otro, hay muchas cosas que tienen que incidir para que eso sea. Y más aún en un país en donde estamos hablando de que hay gente que gana 5.700 pesos cada mes. No me explico cómo es que hay ese crecimiento de la clase media aquí en el país, cuando el Estado Dominicano tiene un sueldo de 5.000, tiene casi 400.000 personas viviendo de él, recibiendo ingresos de él, muchos trabajando, otros no, otros solamente por regalo o por pago político. Y entonces hay esa cantidad de gente trabajando. El sector privado, fíjense cómo ha tenido la gente que batallar y pelear para ver si siquiera puede haber una modificación o un incremento, un reajuste del sueldo, del salario. Y entonces fíjense todo lo que se da aquí. Entonces no sé qué facilidad tan enorme es que tiene el presidente para que se produzca esa movilidad social y que aquí en la República Dominicana ahora mismo haya más de un 30% de gente que pertenece a la clase media, en la cual yo recuerdo que en la universidad, cuando hablaban a uno de clase media, de clase baja, media y alta, después Juan Bola clasificó cada uno en 3 divisiones, clase media, media baja, media media y media alta, ¿entiendes? Y entonces clase alta y clase alta alta. Tú sabes que aquí no hay 2 clases, hay que ser realista. No, pero por eso que pero el país tiene 2 clases. Pero que he querido venir con el rico, el que vive bien, y mayormente el que está en el gobierno con posiciones, y los que vivimos abajo. Exactamente. Que somos una clase. Claro, porque antes... Entonces, nosotros nos sumamos a los pobres. Claro, porque es con quienes podemos compartir. Claro. Es una realidad. Claro. Porque tú estás hablando de una descripción del salario. Y se te olvida que después del gobierno central, el mayor empleador son las alcaldías. Son las alcaldías, los gobiernos locales. Sí, así es. Y en los gobiernos locales, las alcaldías, el que no quiera ver la realidad, que entra a la nómina de los ayuntamientos. Para que vea que el salario de alguien que recoge basura dignamente, aquí, el que más gana es el de la capital, que gana creo que 5,000 o 6,000 pesos. Creo que lo llevó David
4,000 y pico, pero después ganan 3,000 pesos, 3,500 y 4,000. Y esos son parte de la gran mayoría de empleados que existen en la República Dominicana. Mira, en San Juan... Entonces no puede ser clase media un empleado de ayuntamiento. En San Juan me dijeron alguna vez, una información que me pasaron hace cierto tiempo, que una señora esa que barre las calles allá en San Juan ganaba 2.500 pesos al Sí, mes. pero eso es verdad. Pero yo no se lo creí. Pero en Santo Domingo Norte, que Pero busquen Dios la... mío, digo yo, pero ¿cómo puede ser? Sí, 3,000 pesos. Digo, 2.500 pesos que le paga Hanoi a una señora de esa que Pero eso es verdad. se levanta a las 4 de la mañana. Así mismo, como hasta lo que estamos comienza diciendo. a subir el sol, barriendo las calles de San Juan, 2.500 pesos. El empleo más indigno y es el más digno de la sociedad es de una persona que recoja, ¿Y cómo? que recoja la basura Entonces, de lo indeseable. Entonces, De los mismos ricos sí, y de esa clase de exactamente, sí, políticos así es. que tiran todo a la calle, los Sí, sí, desperdicios. así es, es Entonces, una pobre mujer, una dama, un pobre hombre, que tú ves que por la mañana sale a limpiar la basura sin condiciones, porque ni siquiera las condiciones de aseo, de equipamiento, la tienen, porque ni guantes le dan, es una rara excepción. El ayuntamiento del distrito puso unos uniformes, pero búscale las condiciones. Pero cuesta. No fue a todo tampoco. Cuesta para recoger basura. Sí, hay que Yo tener. estuve chequeando una vez un reporte de un debate que había en Chile, en un canal chileno, No, yo te tengo eso para sobre, los municipios. sobre lo que, Las condiciones que debe tener. que tiene que tener El ser una humano. persona que se dedica a bregar con basura. Todas las contaminaciones y enfermedades habidas o por haber. O a la que esté expuesta esa persona. Pero Y que tenga de que 2.500 pesos al mes. No, pero- sin ningún tipo de seguridad. No, pero ni de garantía. aparte Ni de eso, protección. esa es la peor. Y cuando tenga que levantarse que esté lloviendo. No. En momentos de Sin siniestro. capa. Sí, porque, oye, tienen que tener hasta cascos protectores. Todo. Los guantes son indispensables. Las botas son obligatorias. Pero, oye, y el uniforme, eso. y el uniforme para que ninguno de esos desechos Se le pegue. pueda hacer contacto con su cuerpo, ni siquiera con el gas que expide. Sí. En una sociedad tan Ay, contaminante. mi madre. Tan contaminante no, pero- como esta. no, oye, para los dominicanos nos cuida un santo, mano. Nosotros tenemos un santo grande, Pero, poderoso. óyeme, y eso, Nosotros tenemos un santo grande y poderoso. yo quiero que me clasifique. Entonces, Cuetacuri, ¿A dónde tú lo clasificas a los empleados de los ayuntamientos? ¿Cuál es el nivel de clasificación pero tú no que puedes... debe de tener si no es extrema pobreza? Porque busca, Eso es extrema pobreza. y ahora, para colmo, Eso es extrema pobreza. para el colmo, ¿ustedes saben quién está empleando los ayuntamientos? Todos, excepto Santiago de los Caballeros. Excepto Santiago de los Caballeros, para recoger basura, haitianos. Entonces, mira una cosa. Haitianos, Mira una cosa. porque ya entienden que esos son capaces de todo. Sí, porque entonces ya Entonces saben- eso no hay que garantizar. No, porque ya saben que un dominicano... Ni el régimen contributivo. No hay que pagar ni nada. ahí. equipamiento, No, ahí nada. ahí no hay que pagar nada. Mira, Ahí están llegando los alcaldes Mira. a contactar haitianos para recoger basura. mira, Cuetacuri. Increíble. Mira, es una situación tan difícil. Yo no niego que aquí puede haber remanente de la clase media, pero no el 30 y pico % que es el presidente de la República. No, se pasó. No, bajo ninguna circunstancia. Porque hay gente de su propio partido que de la nada ha caído de un sopetón, de una patada, cayó a nivel de clase media por el nivel de ingresos que percibe, por los beneficios No, que no, recibe del yo Estado. Por primera vez te voy a contradecir. El presidente tiene razón. Tú estás equivocado. Pero que los periodistas no son la mayoría. No. Cuesta, hay periodistas Es que dependiendo... hay periodistas que están cogiendo lucha, No, cuesta. pero tú no te sientas con ellos. O sea, depende dónde el presidente se siente. Hay periodistas O sea, óyeme. que están cogiendo lucha. Oye, sí, pero escúchame esto. Llega un momento del ser humano y de la política dominicana donde se lo creen todo. Porque el nivel donde tú estás sociabilizándote no te cega. no te permite Te cega. entender Tú no puedes ver la otra que realidad. hay gente con pobreza, porque es Sí, mentira. sí. Tú le dices a un periodista Sí. que hay gente que no come, No. que pasa un día y no come, boqueando, con hipo y bebiendo agua y bebiendo café. Sí. Y Óyeme, te dicen que es mentira. óyeme, Pero es que ellos La no conocen, protección. ellos no conocen esa realidad No, del mira. pueblo dominicano, sino que le pregunten a los sacerdotes y a las monjitas no, pero oye, si es verdad o mentira lo que yo estoy diciendo. Agregaste otra cosa más. ¿Tú sabes cuál es el delirio de un empleado público llegar a la oficina
a ver si puede beber café. Así es. Y el presidente O té. eso no lo sabe. Sí, eso es verdad. O té, Sí, sí. si es que Que aparece. eso se convierte en su desayuno. En su desayuno. Presidente, es el desayuno del 80% del empleado público. Que le puedan dar un poco de café. Y búsquelo para que usted vaya como van. Desde que llegan es para la cocina. Sí, sí, sí. A ver si aparece un chin de café. Sí, sí. Para poder sustentar y si no hay, el hambre. Y si no hay café, tú lo ves haciendo lo posible. ¿Qué vamos a hacer? No, hacen colecta de lo mínimo que hay. De lo mínimo que hay Claro. para que la doñita le cuele un café. Y al comido que está cerca, va y compras un pan por abajo y lo llevan escondido y eso es lo que se lo comen. O por Virgen de la Altagracia. ¿Cómo tú me vienes a hablar a mí de eso? Es que cuando se reúnan ahora los 600 y pico del Comité Central, eso es clase media. Todos son clase media. Y hasta con zapatos. Y cuando se reúne el comité político, eso es clase alta, 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 presidente. Al más alto nivel. Porque son multimillonarios. Multimillonarios. Entonces ellos están en un nivel que no pueden ver. Multimillonarios con sus descendientes garantizados. No, entonces son parte de lo que es. Con sus descendientes garantizados hasta segunda y tercera generación. ¿Entiendes? Hay que estar claro en eso. Entonces, porque no solamente son de los actuales, sino que sus hijos. Sus hijos y nietos. Y sus allegados. Ya están garantizados. Familia completa. O sea, no están garantizados. ¿Por qué? Desde el punto de vista económico, de vivienda, de recursos, están garantizados. Eso sí es verdad. La familia de todos los miembros del comité político del PLD son millonarios. No, y lo que no han nacido. Millonarios, no es de que no, son millonarios. Y los que no han nacido, ya están garantizados. Ya son millonarios. Sí, ya son millonarios. Entonces no hay problema. Eso es verdad. Es una cosa lógica. No tienen problema de salud porque tienen un seguro internacional. Los miembros del Congreso, todos, no tienen problema económico. Ninguno de los miembros del Congreso de la República Dominicana. Los miembros de las altas cortes, que ganan más de 400,000, no tienen problema. Pertenecen a otra élite. Ellos y su familia. Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Administrativo. Ahí no hay tormento. Las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas no tienen problema de clase baja. Están en otro nivel. Los alcaldes y vicealcaldesas no tienen problema. Porque el salario que devengan le permite eso. Ni los regidores tienen problema de comida y de vivienda. Ahora sume cuántos son esos, incluyendo los ministros y los directores, para que nos demos cuenta, dentro de los 10 millones, ¿qué por ciento puede ser eso? Eso no puede llegar a un 5%, ni a un 3% llega de los que viven bien en la República Dominicana. Eso es aparte de la clase privada, que hay una gran parte que vive en condiciones bien, pero son minorías en torno a lo público. Ni hablar de eso. Sí, yo creo que por encima de todo solamente hay que sentarse y hacer un simple razonamiento de lo que acontece en el país, para entonces no darse cuenta que hay declaraciones, no solamente las emitidas por el presidente de la República, que uno tiene el derecho de disentir, cuando viene a ver a lo mejor me dicen que no tengo yo ese derecho. Y que estoy equivocado. No, y que estoy equivocado y puede ser que esté equivocado, pero al fin y al cabo lo que he planteado aquí obedece a la racionalidad de los parámetros que deben utilizarse para determinar cuándo una persona se mueve de un escalafón social hacia otro y qué incide para que eso sea. Y como para que eso sea, esas variables aquí no se dan, entonces por eso estoy haciendo mi simple reflexión. Mira, yo nada más te voy a concluir esto. Me gustaría un día que tú le dijeras a esta sociedad, o me dijera a mí principalmente, tu aliado, hermano y amigo, recibí 10 millones de dólares para una campaña. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo quiero que los dominicanos cuenten. Que tú sabes que te depositen a ti 10 millones en una cuenta. En una cuenta. O sea, como algo que, coge esos 11 pesos ahí. ¿Cuántos son 10 millones de dólares a pesos dominicanos? Y depositarte en una cuenta así sin ton ni son y no ha pasado nada. No pasó nada. Y nadie se inmuta por eso. Y no ha pasado nada. Y él dice, si voy a hablar, sáquelo del presidente, que va a hablar el hombre. 10 millones de dólares.
y que todo eso sea como algo Nada, tan simple. nada, los cuartos, que no sabe de dónde vino eso. Ni de dónde la procedencia y que la sociedad vaya a un escenario a aplaudir y decir los correligionarios de él que él tiene razón y que todo bien, y que esa persona haya recibido 10 millones de dólares depositados en una cuenta, admitido por él mismo, como que no pasó nada. Solamente el hecho de esa gente que va a los estadios, a los lugares a aplaudir a un grupo de sinvergüenzas, salvo honrosas excepciones, pero es muy mínima la excepción, muy mínima, obedece precisamente a la necesidad de la gente. ¿Cómo se abusa? Darle 300 pesos, 500 pesos, pero 300, porque 500 es mucho. No, son 500, pero el tipo que lo distribuye se roba 200. Entonces, precisamente... Porque hasta en eso hay robo. No, pero Es precisamente... una cadena de conceptos de robo. Pero precisamente por eso. Pero increíble. Ellos van por 300. Sí. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el intermediario tiene que hacer su trabajo y tiene que ganar de esos 500. Tiene que coger 200. Porque él es que lo selecciona y lo busca. Y entonces ellos van y cogen 300. Y cogen un picapollo, un sándwich, una cosa que le dan ahí. Entonces, si eso no existiera, los políticos no fueran capaces, en base a los recursos, de movilizar personas. Si eso fuera, como dice el presidente de la República, porque 30% de clase media, yo arrastro 10 más, que no se meterían en ningún tipo de esos vejámenes, porque eso es un vejámen, eso es una muestra de la pobreza del pueblo dominicano, porque aquí no hay políticos con méritos para poder ser seguidos por gente. Aquí en nuestro país, no. Una humillación, no. Es una humillación, es una burla. Una humillación. Es una forma de cómo beneficiarse de la pobreza de la gente. Eso es una pena. Tirarle migaja a la sociedad. Pero, esa es la necesidad. 300 pesos cogen ellos y un sándwich, medio picapollo. Un picapollito a los chiquitos. ¿Cuánto es? Que muchas veces... 300. Si el buscón llevó 100 personas, le buscan 50 o 60 picapollos y hay muchos que no tocan. Y de las 2 carnitas, entonces los otros le dan a los que no tocaron. Eso es derecho humano. No, eso... Eso usted me... Pero, mire, vamos a dejarlo... No, eso no podía hablar. ¿Tú crees que sí? No, eso no se me podía hablar. Hoy es 22 de octubre, señores. Hoy es 22 de octubre. Y les vamos a decir ahora que el 22 de octubre de 1797... se produce el primer descenso en paracaídas a cargo de Andrés Jacques Harnerin. Mírenlo ahí. Ese fue el primero que se tiró con paracaídas. Primer loco. En 1797, el 22 de octubre, primer descenso en paracaídas a cargo de Andrés Jacques Harnerin, que saltó desde un globo aerostático sobre el Parque Monceau de París. Eso fue el 22 de octubre de 1797, cuando el francés realizaba lo que se considera el primer salto de la historia en un paracaídas moderno. Esto es un paracaídas sin estructura, similar a los que se usan en la actualidad. Era un paracaídas de seda de unos 7 metros de diámetro que se abrió una vez que Harnerin cortó la cuerda que unía la góndola en la que él iba montado a un globo de hidrógeno. El descenso desde unos 1000 metros de altura fue en modo coctelera porque el paracaídas no tenía ningún hueco que permitiera escapar el aire, con lo que se balanceaba de lado a lado. Sin embargo, Harnerin salió ileso de su salto, el primero de muchos. Muchos lo habían intentado, pero hubo problemas. El 22 de octubre de 1914 se instituye el recurso de habeas corpus. El recurso de habeas corpus es una institución jurídica que persigue evitar los arrestos, detenciones y detenciones arbitrarias, asegurando los derechos básicos de la persona, como son estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. Para ello, existe la obligación de presentar a todo detenido en un plazo preventivo determinado ante el juez de instrucción,
quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encuentra motivos suficientes para el arresto. El día 22 de octubre, pero de 1978, en la Ciudad del Vaticano, inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtyła, el primer papa no italiano desde 1523. Fue elevado al solio pontificado tras el brevísimo reinado de Juan Pablo I, que murió 33 días después de su elección. Del cónclave secreto que lo eligió en la Capilla Sixtina, según la religión católica, por intercepción del Espíritu Santo, se conocen algunos datos y reconstrucciones de la prensa. Wojtyła llegó al cónclave a último momento, poco antes de que se cerraran las puertas, casi tirado por las orejas por el Espíritu Santo, comentaron varios electores. El último que entró, que estuvo a punto de quedarse fuera, ese fue el Papa. En 1995 en Nueva York se conmemora el cincuentenario de la ONU con la condena a Irak, Libia y Sudán por el apoyo al terrorismo. Eso fue el 22 de octubre de 1995 en Nueva York. En el año 2004, el 22 de octubre, el Parlamento ruso ratifica el texto del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan calentamiento global. Hoy es el Día Mundial de la Tartamudez, hoy es día mío. La tartamudez, que es un trastorno de la comunicación que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se acompañan de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Ellas son las expresiones visibles de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales que determinan y orientan en el individuo la conformación de un ser y un sentir con características propias. Hoy es Día Internacional de la Oscilación. La oscilación no es más que una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Si el fenómeno se repite, se habla entonces de oscilación periódica. Esas fueron las efemérides de este día, aquí en Primera Hora, el matutino. Vamos a un cambio y regresamos.